Bueno, hoy vamos a comenzar una serie que estaría dentro de la teología contemporánea, que sería el tema de la teología de la liberación. La teología de la liberación es un movimiento que tiene su antecedente en los años 60. Recuerden que en los años 60 se da todo el giro ideológico de mayo del 60 o del 68, donde se da todo el movimiento hippie en los Estados Unidos y todo eso. Se da como un cambio en una revolución cultural que tiene varias dimensiones. Entra todo el tema del pacifismo, entra también el tema del ecologismo, entra el tema de la liberación sexual, y en los años 70 más o menos también entra este tema de un nuevo ejercicio de la teología, sobre todo en el ámbito católico. Es decir, la teología de la liberación principalmente surge en el ámbito católico, con la exposición de sacerdotes como Gustavo Gutiérrez, como Leonardo Boff, como John Sobrino, en países latinoamericanos, en Perú, en Brasil y en toda Latinoamérica se da como ese desarrollo. Nosotros tuvimos esa influencia aquí en Colombia, ¿se acuerdan? Camilo Torres, el sacerdote que terminó perteneciendo al movimiento guerrillero del ELN, es la versión latinoamericana de teología de la liberación. Este movimiento, que surge principalmente en ámbitos católicos, en los años 70, en Colombia y en Latinoamérica, a través de movimientos ecuménicos o de movimientos misioneros ecuménicos, pasa a la teología evangélica. Entonces, más o menos en toda Latinoamérica, desde los años 70, se da que el acercamiento a temas sociales se da principalmente en las iglesias en Latinoamérica desde las categorías de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, a su vez, asume conscientemente como parte de su objetivo leer la realidad desde las categorías del marxismo. Es decir, lo que se pretende es hacer una lectura marxista de la realidad desde la Biblia, entre comillas. ¿Alcanzamos a decir? Entonces, ese es como el contexto en Latinoamérica de cómo llegó a ser tan difuminado el tema de la teología de la liberación. Vamos entonces a trabajar este tema en una serie de enseñanzas. Hoy vamos a hacer como un panorama muy general, no obviamente toda la historia de la teología de la liberación en Latinoamérica, pero eso es lo que nos da el marco de referencia para entender cómo en Latinoamérica, en Brasil, Perú, Salvador, Colombia y los países cercanos, el acercamiento a temas de orden social, a la ética social, casi siempre ha estado influido por la lectura de una lucha de clases, un materialismo histórico, un materialismo dialéctico y toda esa parte, que es, de hecho, hay una obra famosa que se llama así, lectura materialista de la Biblia, es decir, la aplicación del método del materialismo histórico a la lectura de la Biblia. Vamos a leer como texto que nos va a ayudar como a hacer un análisis el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículos del 35 al 38. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él:
Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Preguntan ellos. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces también hacen lo que le oyeron a su padre. Y más adelante va a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, la teología de la liberación es un tema que afecta tanto a la Iglesia Católica porque surge en el seno de la Iglesia Católica. Y ellos, digamos que son los que directamente rechazan en documentos oficiales la teología de la liberación. Recuerden que en el ámbito católico, Juan Pablo II fue artífice de varios documentos. Uno de ellos es Redentor Hominis. Es una encíclica de Juan Pablo II donde directamente se pronuncia sobre el marxismo y hay una condena. Es decir, el magisterio católico dice el marxismo es una herejía. Es una forma de interpretar la realidad que no es compatible con la fe católica. Pero a pesar de eso, surge dentro de ellos una lectura marxista de la teología. Eso también fue condenado y sale una declaración católica que se llama Evangelius Nuntis, un documento de la Pontificia Comisión de la Congregación para la Doctrina y la Fe, que vuelve a condenar el tema. Dice, tengan cuidado que los teólogos no pueden hacer esa interpretación porque ya esto había sido condenado y todo ese tema. Pero digamos que, primero, bueno, esas medidas disciplinarias no funcionaron tampoco. Igual ellos siguieron haciendo teología como quisieron y Leonardo Boff siguió escribiendo, John Sobrino también y todos los teólogos de la liberación siguió escribiendo. Pero dentro del protestantismo no había un ente que pusiera esa, por lo menos, disciplina. Por lo menos alguien que dijera, eso está mal. Sino que, pues por la misma dinámica de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, cada una desarrolló como mejor quiso su teología y de lo que se alimentaron fue precisamente de esa teología católica por medio de las asociaciones de agencia misionera. Es decir, las asociaciones de agencia misionera en Estados Unidos y otras latitudes se asociaron y ahí entró todo ese movimiento. Esa es la explicación, digamos, a nivel histórica breve de cómo es que terminó América Latina influenciada por todo este tema del movimiento de la liberación. Ahora, esto también se debe a una cantidad de presupuestos de naturaleza sociológica propios de América Latina que evidentemente en toda esa época y todavía presenta niveles de miseria y de pobreza extremas. Y estas teologías pretenden hacer una respuesta desde la misericordia cristiana a cómo es que se va a tratar con la situación de los pobres. Así que la tesis esencial de la teología de la liberación es decir, nosotros somos la verdadera forma como la iglesia debe actuar a favor de los pobres. O sea, esa es como, digamos, la tesis esencial. Es decir, esta es la manera como se lleva a cabo la obediencia cristiana
de la misericordia. Esto es. Ahora, el tema es que dentro de la conceptualización, ellos dicen, la teología debe girar, tener como eje de anclaje y de interpretación al pobre, es decir, a la pobreza y a la miseria. El problema es a la pobreza y a la miseria. Ellos dicen, debe darse en la teología una opción preferencial por los pobres. Y suena bonito hasta ahí. Hasta que la opción preferencial por los pobres significa marxismo, leninismo, lucha de clases y todo lo demás. Esa es la forma de decir opción preferencial por los pobres, es la forma como el marxismo ha interpretado la historia y como ellos plantean que se debe revertir el tema de la opresión y toda esa parte. Entonces, el eje de la teología de la liberación es el eje del opresor y el oprimido, que es una forma de ver que el eje realmente es todo este tema. A partir de ese eje, en la mayoría de los casos, anclado a la interpretación marxista, se da una reinterpretación de las categorías cristianas de fraternidad, amor, justicia, que normalmente llegó a asociarse mucho con el término justicia social. Los cambios en la terminología son importantes porque el mundo clásico conocía unos conceptos de justicia. O sea, el concepto de la justicia distributiva, la justicia conmutativa y todo eso. Pero ahora se está hablando de un nuevo concepto de justicia. Entonces, aquí, ¿de dónde parte todo el problema? El problema es de la interpretación. Uno de los problemas es cuáles son las claves de la interpretación. Recuerden que nosotros ya hemos tratado ciertos temas que van en la misma línea. Uno es la teología la teología liberal, ¿cierto? La teología liberal, recuerden que tenía un problema con el tema de la revelación, el concepto de revelación. Bueno, estas teologías, la teología de la liberación, bebe mucho o da por supuesto muchos de los conceptos de la teología liberal. Entonces ya usted debería ir a repasar lo que ya vimos sobre la teología liberal. ¿Por qué? Porque ellos beben de la teoría de Bullmann, la teoría de Jürgen Moltmann, de todos estos teólogos liberales beben. Esta teología además tiene una relación con algo que ya habíamos venido hablando. ¿Se acuerdan cuando hablamos también de todo el tema de la ideología de género? Que después esa ideología de género es asumida también por la iglesia y se convierte en la teología queer, también por la vía de la teología liberal. O sea, todo va haciendo una amalgama. Entonces, de aquí que hay una teología de la liberación feminista, hay una teología de la liberación indigenista, hay una ecoteología o teología de la liberación de la tierra y varios movimientos que se derivan de todo eso. Pero básicamente lo que uno tiene que tener cuidado es que normalmente la interpretación parte desde la revelación hacia la acción. O sea, el eje es entender el texto y aplicar el texto. En estos modelos no pasa así, sino es lo contrario. Hay que hacer y el hacer es lo que determina la verdad y después ya la verdad consecuencia del hacer no puede ser examinada por nadie que no esté haciendo. Más adelante vamos a volver al tema de la praxis porque ese es el concepto. Pero el primer problema aquí es hermenéutico. El texto con el que comenzamos diciendo dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y este es un texto que usa mucho la teología de la liberación. Miren que Jesús dijo
que hay que liberar. Ok, sí. Pero miren que el texto va en clave de conocer. Es decir, primero es conocer, el conocimiento, luego vendrán las acciones. Pero para el problema hermenéutico, miren la diferencia en la interpretación de la historia. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos dicen, ¿cómo dices tú que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Ahora, el primer punto del texto de este texto que leímos en Juan, trae el tema de la salvación. Ellos contestan, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero hay un hecho que es la esclavitud egipcia. ¿Cómo así que nunca han sido esclavos? Y esos 400 y más años de esclavitud, ¿qué fueron? ¿Unas vacaciones en Egipto? No fueron unas vacaciones en Egipto, fueron una esclavitud real. Ahora, si ustedes vieron el texto, el Señor dice, el Señor hubiera podido argumentar en esa línea. ¿Cómo que sí? Claro que no han sido esclavos, y Egipto que fue, y Babilonia que fue, un paseo de 70 años también. Y cuando estuvieron bajo los medos y los persas, ¿qué? Y toda la revuelta macabea, ¿eso qué fue? Y el imperio romano, ¿qué fue? Todos fueron situaciones de esclavitud del pueblo de Dios. Así que Jesús hubiera con mucha facilidad sacado a relucir todas las etapas del pueblo donde sí estuvo bajo dominación extranjera y esclavizado. Sin embargo, el Señor no va por esa línea. Él dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces la categoría de la libertad que yo estoy ofreciendo es la libertad ¿de qué? Del pecado. La salvación es el eje hacia el cual el Señor gira. Entonces, incluso cuando el documento sobre la teología de la liberación que saca el catolicismo dice sobre esta lectura, dice, la experiencia radical de la libertad cristiana constituye aquí el primer punto de referencia de Cristo, nuestro liberador. Nos ha librado del pecado, de la esclavitud de la ley, de la carne, que es la señal de la condición del hombre pecador. Es pues la gracia la que nos hace libres. La esclavitud principal o la raíz de la esclavitud del hombre es el pecado, que es una vida caracterizada por la esclavitud hacia los deseos, a las pasiones humanas y a todo lo demás. Es una vida de esclavitud interior que solo la gracia puede dar la libertad para que en el hombre se dé una libertad interior que sea fruto del Espíritu Santo, que pueda sujetar la carne para que el hombre no sea esclavo de sus pasiones y sus deseos. Ahora, las teologías de la liberación parten de una lectura, sobre todo del Éxodo. Dicen, el Éxodo es el evento clave para interpretar la teología. Y ellos dicen, la mayoría de los ejes exegéticos lo toman de este punto, pero lo toman con un enfoque, dicen, este es el acontecimiento de la formación del pueblo elegido. Entonces, la lectura es así. Esta es la liberación de la dominación extranjera y de la esclavitud. Se considera que este es el evento significativo y fundante. Pero el problema es que se hace la lectura de esa libertad únicamente en clave política. Es decir, si Dios es libertador de la esclavitud y esa libertad es en clave política, entonces imitar a Dios es ¿qué? Es ser libertadores en clave política. Entonces ahí reducen el tema y desde ahí se construye toda la teología. Entonces, ¿cuál es la función de la teología? No es enseñar y aprender sobre Dios, sino hacer lo que Dios hace, es decir, liberar. ¿Y liberar de qué? Liberar de la opresión. Ahora,
El éxodo es una experiencia fundante, eso es cierto, de la experiencia del pueblo de Israel. Pero recordemos a nivel de la Biblia cuál es el propósito que Dios le da al evento del éxodo. Cuando Moisés va al faraón, ¿qué es lo que Moisés le dice al faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para que sea una comunidad política libre con sus propias leyes, su propio sistema económico? No le dice eso. Para que me adoren en libertad. O sea que el evento fundante o lo que es la causa principal es que realmente la libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de la adoración y todo eso. Ahora, como efecto se produce la necesidad de que de la libertad, digamos, geográfica, geopolítica, todo eso, o sea, que salgan y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo primero, qué es lo principal y qué es lo secundario? ¿O qué se da como consecuencia derivada? De la principal liberación, que es la liberación de la esclavitud del pecado, se da como consecuencia las otras condiciones de dignidad. De tal manera que, por eso cuando vimos el principio de la misericordia, aquí volvemos a lo que ya trabajamos, cuando trabajamos el principio de la misericordia, ¿qué dijimos? Dijimos, ¿cuál es la función principal de la iglesia? ¿La libertad de qué? ¿La proclamación de qué? La proclamación del evangelio para que se dé la libertad de la condenación del hombre. Recuerden que leímos Mateo, el sermón, porque tuve hambre, me diste de comer, todo eso, en clave escatológica. Luego, cuando el hombre ha sido libertado por la gracia de Dios, entonces puede vivir una vida de buenas obras, pero siempre teniendo en claro cuál es el fin principal de la iglesia. El problema de esta teología es que hizo una inversión. El fin no es para que me adoren, no. Al cambiar la finalidad es la libertad política, entonces el otro fin queda sujeto a eso. Entonces la principal acción que debe llevar a cabo la iglesia es la de la liberación en clave política. Y para hacer eso se utilizó una teoría política. ¿Cuál? Sobre todo el marxismo. Por eso generalmente es la forma como se lee. Pero recuerden, por ejemplo, un dato importantísimo, que en la Biblia se utiliza la palabra liberación muchas veces como sinónimo de redención. ¿Ya ven? Entonces eso también nos ayuda a ver que para el escritor sagrado, redención es igual a liberación, y la redención es el lenguaje principalmente de la paga del pecado por la cruz de Cristo. Entonces el tema es por la verdad. Miren que el texto nos ha hablado mucho sobre el tema de conoceréis la verdad. Si ustedes son mis discípulos, aceptarán mi palabra, ¿cierto? Miren que la clave está en el mensaje. Ahora, no quiere decir que el cristianismo no tenga una praxis, o sea, una acción, una obediencia, sino que en el texto que estamos leyendo, que entre otras cosas lo cogí porque es uno de los textos que mayormente ellos usan para fundamentar la teología de la liberación, miren que podríamos hacer una pregunta. ¿Qué está primero? ¿O cómo es el esquema de Jesús? ¿Ir desde la teoría a la práctica o desde la práctica a la teoría? Leyendo el texto con cuidado, encontramos que él dice: si permanecen en mi palabra. ¿Y palabra es qué? Es enseñanza. ¿Palabra es qué? Palabra es doctrina. Palabra es evangelio. Serán mis discípulos. Miren que no dice: si hacen lo que yo hago de liberar a los pobres, serán mis discípulos. No dice así. De hecho dice: conocerán, que es una clave de qué?
de doctrina, primero, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, la libertad es un efecto ¿de qué? De un conocimiento. No es lo contrario, no es que cuando ustedes hagan esto serán libres. No es así como lo formula el Señor. ¿Ya ven? Entonces eso como para clave hermenéutica. Ahora, no estamos diciendo que evidentemente no se dé una necesidad de una acción cristiana, pero la interpretación de la Biblia nos indica que la praxis correcta debe derivar de la verdad, o usando un lenguaje más técnico. Primero está la ortodoxia, es decir, la creencia correcta. Para de la creencia correcta derivar ¿qué cosa? La ortopraxis, la práctica correcta, pero en ese orden. Esta teología subvierte todo el tema. Ahora, eso tiene una consecuencia muy complicada, y es que si se conserva el orden desde la teoría correcta hasta la práctica correcta, uno puede separar ambas cosas y juzgar la práctica desde la doctrina correcta. Pero si desde la práctica correcta se llega a la doctrina correcta, y si solo puede llegar a la doctrina correcta desde la práctica correcta, ¿cómo se evalúa eso? Podemos traducirlo de la siguiente manera: tú solo puedes saber la verdad de la teología de la liberación si te unes a nosotros en las acciones liberadoras. Porque si no haces lo mismo que nosotros hacemos, nunca vas a conocer la verdad. De tal manera que todo lo que tú digas por fuera de esto es mentira. ¿Por qué? Porque tú no haces lo mismo que nosotros hacemos. ¿Sí ven cómo se evalúa eso? O sea, ellos dicen, la única forma de evaluar nuestra verdad es practicar nuestra verdad. Entonces uno dice, pero ¿cómo, al final, qué evaluación es? Por eso, en este tipo de razonamiento, recuerden que también se ha supuesto algo, y es que hay una verdad de los que ejecutan la praxis. O dicho de otra manera, recuerden que hay una división ya interiorizada entre la teoría de la historia de ellos, que es desde una comunidad primitiva. Después viene el sistema esclavista, donde hay esclavistas y los esclavos. Luego viene el sistema feudal, donde hay los señores y los siervos de la gleba. Luego viene el sistema capitalista, donde está el capitalismo y el proletariado. Y al final, en su teoría, debe haber un socialismo, es decir, una mitigación de ese sistema hasta que se llega a un comunitarismo como el primitivo. Cuando uno lee eso así, miren que la idea es como una parte lineal. Hay una comunidad primitiva ideal, algo así como un paraíso al inicio, un desarrollo en la historia y la vuelta al paraíso. Eso es una escatología, pero es una escatología intraterrena, es una escatología temporal, pero es una escatología. O sea, es la vuelta al paraíso. Pero además de eso permite hacer una división entre buenos y malos, entre verdad y mentira, donde básicamente se dice, en el proletariado, como son los buenos, todo es verdad. En el capitalismo, como son los malos, todo es mentira. La única forma de conocer la verdad es ser como nosotros. Porque si no eres como nosotros, entonces eres como ellos. ¿Sí ven cómo juega el discurso? Y como no hay forma de conocer la verdad, sino haciendo lo que nosotros hacemos, no hay forma de poner en tela de juicio
ese discurso. O sea, al final es un discurso impenetrable porque lo que hizo fue aislarse de cualquier discusión a nivel teórico para convertirse en una discusión netamente de praxis. Ese es como el mayor problema. De tal manera que la lectura que ellos hacen de la Biblia, o sea, la hermenéutica está muy marcada por todo este tipo de conceptos. De esta manera, ellos leen los textos de los profetas, donde los profetas hablan, por ejemplo, de la liberación del pueblo, el texto de Isaías, donde habla del ayuno que el Señor quiere, todo eso se lee desde ese énfasis. O sea, el primer énfasis de la teología de la liberación es la praxis. Ahora, en el texto de Juan dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Si ven, el eje central del texto es palabra, evangelio, verdad, conocer. No es la acción. Se da un fuerte énfasis, al contrario, en la enseñanza de la verdad. Pero en la teología de la liberación, miren que en la teología clásica nosotros entendemos cómo que la revelación viene de Dios al hombre. ¿Cómo? En la Biblia, ¿cierto? Es una revelación que viene de arriba. De tal manera que nosotros conocemos a Dios y su realidad desde una verdad que Dios nos transmite. Pero si nosotros aceptamos el otro modelo es al revés. La revelación, ¿de dónde surge? De la praxis, de lo que se haga. ¿Sí ve la diferencia? Ellos dicen, para nosotros la teología es acto primero, es decir, primero es la escritura, la revelación, para entender la verdad y luego aplicar la verdad. Ellos dicen, no, no es así. La teología es acto segundo, primero es hacer y después, entonces, del hacer surge la verdad. De tal manera que tú no puedes conocer la verdad si no haces. Pero ¿hacer qué? Bueno, hacer lo que nosotros hacemos. Entonces es un tema circular de donde tú no puedes salir y donde en últimas impide cualquier diálogo porque no hay nada fuera que pueda servir como de categoría para verificación. Mientras que la teología clásica diría, bueno, vamos a mirar si lo que tú estás haciendo está de acuerdo a la Biblia. De tal manera que la regla está afuera, mientras que acá no. Acá la regla está dentro de la misma regla. O la regla no admite ningún examen de afuera, solamente la misma praxis. De tal manera que la conclusión es más o menos la siguiente. Si nosotros hacemos algo y eso que hacemos ayuda a alguien, eso es verdadero. O sea, es una visión de la verdad pragmática. Si resulta, es verdad. Algo así como que si funciona, es verdad. ¿Dónde está el peligro evidente de eso? En que de ahí a decir, si resulta, es decir, si logramos el fin, en últimas no importan los medios, porque lo importante es la consecuencia. Entonces, si para liberar hay que asesinar a alguien, pues si sale en beneficio de una mayoría, pues se puede. ¿Ya ven? Y si resulta que para liberar a una mayor cantidad hay que matar, digamos, a unos cuantos judíos o a unos cuantos del partido opositor, pues hay que renovar el mundo.
Y es interesante porque el marxismo usa las categorías de renovación mundo, un mundo nuevo. Incluso usa las categorías de un hombre nuevo. Eso es realmente, o sea, el lenguaje es religioso. Y de esta manera termina uno entendiendo el por qué la política latinoamericana es mesiánica. Porque debe haber un salvador que cambie la situación. Entonces, en la mentalidad latinoamericana, gracias a este tema de la teología de la liberación, donde dicen, hay que hacer como Jesús. Es decir, necesitamos un Mesías, un Salvador. Y eso ha moldeado tanto que si usted analiza la política latinoamericana, el énfasis no es en qué instituciones funcionan, sino en quién es el verdadero Mesías, con nombre propio. No es este, sino este. El Salvador es fulano de tal y el diablo es fulano de tal. Se acabó. Esa es la discusión. ¿Quién es el verdadero Mesías? Y por eso, las mismas dinámicas de los golpes de Estado propias de los estados latinoamericanos. Porque hay que quitar a un Mesías para poner a otro. Porque este no era el verdadero Mesías, sino el otro. Entonces, todo eso tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Ahora, miren lo que sobre la doctrina de la salvación Jesús les dice. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, y la pregunta es, ¿cómo los hace libres el Hijo? Y la segunda pregunta es, ¿de qué los hace libres el Hijo? El cómo, la cruz. ¿Y de qué? Del pecado. ¿Cierto? Y en el pecado están todas las raíces de las iniquidades sociales, individuales, de los males, digamos, colectivos de todo eso. Gutiérrez dice sobre este tema, la salvación es la liberación que se lleva a cabo en la historia. Este es Gustavo Gutiérrez, un teólogo de la liberación. Y miren lo que dice, la salvación es la liberación que se lleva a cabo en la historia, para la historia y de la historia. La liberación se refiere a la situación donde está el hombre para actuar en la historia y producir un cambio en la historia. O sea, la liberación es intraterrena. La salvación es una escatología terrestre. O sea, un cambiar las cosas aquí y ahora. Eso evita una escatología ultraterrestre, es decir, una categoría de la segunda venida. Ahora, hay otro tema y es que junto a esto se dan los rechazos de toda una tradición también. Si la fe no puede tener como marco de revelación esencialmente la verdad revelada en la Biblia, revelación especial y la revelación general, eso hace que se cambie la ética. Los fundamentos de toda la ética se cambian. ¿A qué me refiero con eso? A que el marxismo entendió claramente que su praxis implicaba dejar de lado toda la tradición que la iglesia cristiana había construido sobre la moral. Les voy a leer la cita textual del manifiesto del Partido Comunista, donde se dice lo siguiente. A partir de la concepción fundada en el interés, le han conferido el carácter de leyes de razón. ¿A qué se le parece eso de leyes de razón? ¿Cuál es el fundamento de la ley natural? La razón. Pero lo dice más claro, dice,
le han conferido el carácter de leyes de razón, eternas y naturales, a lo que tan solo son relaciones que emanan de sus propios modos de producción y de propiedad. O sea, Marx está consciente, dice, la teología cristiana ha dicho que la propiedad privada viene de la revelación general y de la revelación especial. Es decir, viene del mandato donde dice no vas a robar y además viene por la ley natural. Entonces dice, si seguimos aceptando el tema de que la Biblia habla de una propiedad que no se puede robar y además una ley natural, no vamos a poner en práctica el proyecto que queremos hacer. Entonces hay que rechazar todo eso. Y no es la única referencia del manifiesto al cristianismo directamente, sino que él también habla, dice, y también hay que abandonar la concepción burguesa de la familia. Y él dice, ¿y cuál es la concepción burguesa de la familia? La concepción cristiana de la familia. ¿Por qué? Porque aceptar ese modelo de familia es seguir permitiendo la esclavitud a la que los padres someten a sus hijos. Y uno dice, caramba, lo dijo de verdad, sí, lo dijo de verdad y así lo dice. Entonces ahí se ve cómo es el tema. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que cuando se lee ese discurso así, les voy a mostrar cómo la teología de la liberación llega a esto y con esto termino. En marzo de 1985, un sacerdote da un discurso ante Fidel Castro y el discurso dice textualmente, permiso, comandante. Digo que el Dios que ustedes, los marxistas-leninistas, niegan, yo también lo niego. El Dios del capital, el Dios de la explotación, el Dios en nombre del cual se hizo la evangelización misionera de España y Portugal en América Latina con el genocidio de los indígenas, el Dios que justificó y sacralizó las vinculaciones de la iglesia con el Estado burgués, el Dios que ustedes niegan, ese Dios que Marx denunció en su época, nosotros negamos a ese Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de Jesús. Gustavo Gutiérrez, en uno de sus artículos, dice lo siguiente. Los principios sociales del cristianismo predican la necesidad de una clase dominante y de una clase oprimida. Y para esta última solo le ofrecen la misericordia de la primera. Entonces miren cómo ellos dicen, el cristianismo debe leerse dentro de la categoría de lucha de clases. El cristianismo es la expresión de una clase dominante sobre una clase oprimida. Por lo tanto, eso no es cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Lo que nosotros hacemos. Esa es la definición de cristianismo. Pero es significativo que ellos sí dicen que hay unos principios sociales. Ahora, escribe un sacerdote. Recuerden que la Iglesia Católica sí tiene un tratado que se llama Doctrina Social de la Iglesia, como cuerpo obligatorio. Pero ellos dicen, nosotros no aceptamos ese cuerpo obligatorio. Los principios sociales del cristianismo colocan en el cielo la compensación de todas las infamias que se cometen en la tierra. Los principios sociales del cristianismo explican toda la villanía de los opresores hacia los oprimidos, ya sea como el justo castigo del pecado original. Entonces ellos dicen, si se acepta esta versión clásica del pecado original y de que el pecado es, de que todo esto es consecuencia del pecado, entonces se justifica todo. Y después dice, y de otros pecados como pruebas que el Señor nos da. Ya esta es una referencia a qué cosa? A la providencia.
Entonces ya hay un rechazo de ciertas doctrinas como fundantes, la consecuencia del pecado, la providencia, la escatología, en fin. Entonces son muchos los aspectos de esta teología de la liberación que son bastante complicados de lograr. La pretensión que ellos tienen es de la armonización entre esos supuestos materialistas y el tema del marxismo con una fe cristiana.